Problema 3. Modulación de la fructoquinasa. En el trabajo se utilizaron hepatocitos aislados de ratas alimentadas ad libitum, que quiere decir que las ratas se alimentan libremente, y se incubaron en presencia o ausencia de glucagón durante 10 minutos. Por ello, podemos inferir que el nivel de glucosa en sangre es alto y por ende la glucosa ingresará a los tejidos para ser utilizada como fuente de energía para los distintos procesos metabólicos de las células. Posteriormente, las células se homogeneizaron en buffer de fosfato de potasio junto a varios inhibidores de proteasas, como lepta, el 2-mercaptotanol, fenilmetilsulfonil fluoruro, para impedir el clivaje de las proteínas presentes, en este caso la de interés, la fosfofructoquinasa 1. En el primer punto, nos pide que expliquemos el significado del desplazamiento de la curva y del incremento del K05 de 0,7 milimolar a 1,4 milimolar. En la figura lo que se observa es la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de fructosas y fosfato, su sustrato, y el efecto del glucagón sobre la actividad de la enzima. Las flechas lo que nos están indicando son la K05. Bueno, lo que observamos es que hay un corrimiento de la curva sigmoidea hacia la derecha en presencia de glucagón, lo que indica que la enzima requiere una mayor concentración de sustrato para llegar a la misma actividad que la enzima en ausencia de glucagón. Cabe aclarar también que todo el gráfico está normalizado en su velocidad máxima respecto a la velocidad máxima de la enzima. Si observan, ambas curvas llegan a un valor de 1, lo que no significa que tengan la misma velocidad a distintas concentraciones de sustrato, sino que tienen la misma velocidad relativa. Se observa además un incremento de K05 que nos da una idea de la afinidad aparente que tiene la fosfofructoquinasa por su sustrato. De esta manera concluimos que en presencia de glucagón, la afinidad de la enzima por su sustrato disminuye y produce una disminución de la actividad de la enzima. El segundo punto pregunta qué puede inferir acerca del efecto del glucagón sobre la actividad de la enzima. El efecto del glucagón parece ser la reducción de la afinidad de la enzima por su sustrato a través de cierto mecanismo, el cual se continuará investigando, ya que hasta el momento lo que se ve es que hay un corrimiento de la curva, pero no podemos decir nada sobre el mecanismo. En otro experimento, los hepatocitos aislados se resuspendieron en buffer con bajo contenido en fosfato y se adicionó fosfato marcado radiactivamente. La suspensión fue alicuetada e incubada durante 45 minutos para permitir la incorporación del fosfato marcado a la TP. A cada alícuota se le agregó glucagón y se incubó durante 10 minutos. Posteriormente, las células se homogeneizaron en buffer de homogeneización y se midieron las actividades de la fosfructoquinasa y de piruvatoquinasa. Para determinar la incorporación del fosfato marcado a ambas enzimas, se utilizó la inmunoprecipitación. Se obtuvieron 2 fracciones solubles enriquecidas en ambas enzimas y después de una incubación de 16 horas, con los respectivos antisueros, los inmunoprecipitados fueron colectados por centrifugación, disueltos en SSI ditiotreitol y sometidos a SSPage. Se cortaron las bandas del gel correspondiente a ambas enzimas y se determinó la cantidad de fosfato marcado. Nos preguntan por qué inmunoprecipitan para medir la reactividad de las enzimas. La inmunoprecipitación es una técnica separativa que nos permite aislar a las enzimas de interés. El fundamento se basa en la interacción anticuerpo-antígeno que permite la separación de fracciones enriquecidas en las proteínas de interés mediante precipitación por centrifugación. Como se quiere medir el grado de fosforilación de la enzima fructoquinasa, se usa un suero anti-fosfructoquinasa para aislarla del homogenado. Además, se usó como un control positivo a la enzima piruvatoquinasa, enzima que los investigadores sabían que se fosforila indirectamente en presencia de glucagón. Por lo tanto, deberá ser aislada por esta técnica también con un suero antipiruvatoquinasa. De esta manera se observan 2 fracciones enriquecidas, una de piruvatoquinasa y otra de fosfofructoquinasa. Si no usamos esta técnica, se estaría midiendo la cantidad total del fosfato marcado, el libre y el unido, y no se podría distinguir dónde estaría el fosfato en ambas enzimas. Esta técnica también me permite deshacerme de otros compuestos que pudieron haber incorporado el fosfato marcado presente en el homogenado. El siguiente punto nos pregunta por qué someten a las muestras a un SSPage. Se realiza un SSPage como segunda técnica de separación para ambas enzimas, ya que la inmunoprecipitación no alcanza como único método de separación. De esta manera se obtendrán las proteínas de interés en el gel para luego determinar la cantidad del fosfato marcado radiactivamente, que se incorporó.
Si este paso se realizara como primer paso, tendríamos más de 2 bandas, las cuales se corresponderían con todas las proteínas que hayan incorporado un fosfato marcado durante la incubación. Es por eso que se realiza después de la inmunoprecipitación. De este modo, se finaliza la separación de las proteínas de interés sin el fosfato marcado que no se incorporó en la síntesis de ATP, ni las demás proteínas que se fosforilan pero no son de interés. El siguiente punto nos pregunta qué observaría si se obviaran los 2 pasos y se midiera la reactividad directamente en el extracto. Al obviar los pasos de inmunoprecipitación y SS-Page, estaríamos midiendo la reactividad del fosfato marcado de manera directa en el homogenado celular. Por ello no se podría concluir si la reactividad proviene o no de las enzimas de interés, ya que interferirá el resto de los componentes del homogenado que presentan el fosfato marcado incorporado y el fosfato marcado que no fue incorporado. También hay que aclarar que no se podría realizar una de las 2 técnicas. Por ejemplo, si solo usara inmunoprecipitación, se medirían fosfatos contaminantes no unidos a las proteínas de interés, mientras que si solo uso SS-Page, se superará la capacidad de separación y no se podría distinguir a las proteínas de interés de muchas otras que también presentan marca. Lo que veríamos sería como un chorreado en el gel. El siguiente punto nos pide que analicemos para ambas enzimas las concentraciones de glucagón necesarias para producir la mitad de la incorporación máxima del fosfato marcado y la concentración de glucagón a la cual se produjo la mitad de la inhibición enzimática. En la figura se muestra la actividad de ambas enzimas y la incorporación del fosfato marcado a ambas enzimas. Las flechas lo que nos indican son las concentraciones de glucagón necesarias para producir la mitad de la máxima inhibición enzimática y la mitad de la incorporación máxima del fosfato marcado a ambas enzimas. Para la piruvato quinasa, la concentración de glucagón a la cual se da la mitad de la incorporación máxima del fosfato marcado y la mitad de la máxima inhibición enzimática coincide para ambos casos y se encuentra entre 0,25 y 0,35 nanomolar aproximadamente. Esto nos permite correlacionar la fosforilación de la enzima con la pérdida de la actividad de la misma. Pero, para la fosfofructoquinasa 1, la concentración de glucagón a la cual se produce la mitad de la máxima inhibición enzimática es de 0,25 nanomolar aproximadamente, significativamente menor que la concentración de glucagón necesaria para producir la mitad de la incorporación máxima del fosfato marcado, que toma un valor de 1 nanomolar aproximadamente. En el siguiente punto nos pregunta qué conclusiones puede extraer del gráfico sobre la correlación del estado de fosforilación de ambas enzimas y el cambio de la actividad enzimática. Los autores sabían que la piruvato quinasa disminuye su actividad un 50% por la fosforilación cuando ocurre un 50% de incorporación de fosfato marcado en la piruvato quinasa. Podemos concluir que la correlación entre la acción del glucagón y la fosforilación es criterio suficiente para afirmar que en este caso la fosforilación de la piruvato quinasa es el mecanismo por el cual se inhibe la actividad de la misma, ya que la actividad de la piruvato quinasa disminuye a medida que se fosforila. Por bibliografía sabemos que la vía de señalización desencadenada por el glucagón en los hepatocitos da como resultado la activación de la pKa, la cual fosforila la piruvato quinasa, estabilizando su conformación inactiva. Para la fosfructoquinasa 1, la mitad de la actividad se alcanza con un cuarto de la concentración de glucagón, para lo cual se da la mitad de la incorporación del fosfato marcado. Esto indica que el glucagón está desencadenando un mecanismo de inhibición sobre la fosfructoquinasa, pero este no es por fosforilación directa, ya que cuando la enzima perdió la mitad de su actividad apenas había empezado a incorporar fosfato. Se realizó otro experimento para saber qué es lo que está modificando la actividad de la enzima. Se precipita a la enzima por el agregado sulfato de amonio, luego ese precipitado se resuspendió en un buffer de homogeneización y se dializó con el mismo buffer para eliminar moléculas de bajo peso molecular. Al sobrenadante se le agregó antisuero antifosfructoquinasa para que precipite por completo y dé como resultado un extracto libre de actividad enzimática. Lo mismo se hizo con un control sin tratamiento previo con glucagón con el fin de realizar distintas combinaciones entre los componentes tratados y sin tratar. Posteriormente, se midió la actividad de la enzima en cada combinación. Bueno, tenemos una combinación en la cual se utilizó como control para ver la actividad enzimática en la que se combinó pellet y sobrenadante sin tratamiento. Otra combinación
fue combinar pellet sin tratar y un sobrenadante tratado con glucagón para ver si la modulación se da de manera indirecta. Otra de las combinaciones fue combinar pellet tratado y un sobrenadante sin tratar para ver si la modulación se da de manera directa, y otra de las combinaciones fue combinar pellet tratado y sobrenadante tratado para ver si la modulación se da de manera indirecta. Preguntan, ¿qué valoran los actores en el precipitado suspendido y en el extracto libre de actividad de la enzima? En el extracto precipitado con sulfato de amonio y posteriormente dializado se observan las proteínas celulares, entre ellas a la enzima de interés, libres de cualquier molécula de bajo peso molecular. Y en el extracto libre de actividad se encontrarán todos los componentes que no precipitaron con sulfato de amonio. En el siguiente punto nos piden que expliquemos los resultados obtenidos basándose en el mecanismo por el cual el glucagón inhibe a la enzima. Los resultados sirven para determinar si la modulación por parte del glucagón es directa sobre la enzima o indirecta a través de algún componente que se encuentre presente en el sobrenadante. Podemos ver 4 curvas en el gráfico donde medimos la actividad de la enzima en función de la fructosa 6-fosfato y observamos que en todos los casos estudiados la actividad de la enzima aumenta con una cinética sigmoidea en función del aumento de la concentración de su sustrato. También evidenciamos que 2 de ellas presentan un desplazamiento hacia la derecha respecto a las otras. Estas 2 curvas son aquellas en las cuales se ha tratado el sobrenadante con la hormona. Decimos que podemos evidenciar que la enzima disminuye su actividad a expensas de una modulación indirecta ejercida por el glucagón sobre otro componente que a su vez modifica la actividad de la enzima. A partir de esto, y como ya conocemos la acción del glucagón sobre la enzima, podemos postular que el modulador alostérico presente en el sobrenadante es la fructosa 2,6-bisfosfatasa, que provoca la disminución de la afinidad de la enzima por el sustrato, la fructosa 6-fosfato, lo cual observamos por el aumento de la K05 con el desplazamiento hacia la derecha de las curvas, y que el glucagón actúa sobre este para bloquear su función de manera indirecta.